Latina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México, ahora también en Arizona. Siete de la mañana con 32 minutos, volvemos con más información y es un gusto recibir al doctor Lorenzo Meyer. ¿Cómo le va, doctor? No habíamos hablado con usted con todo el año. Le deseamos lo mejor en este 2022. Apreciado doctor, buenos días. Buenos días. Igualmente, ya veo que están invadiendo Arizona también. Bueno, poco a poco. Conquistando. Poco a poco. Oiga, usted que le entiende bien, hay que recuperar los territorios que eran de nosotros. Sí. Al rato California, ya estamos en Tucson y en Phoenix, al rato vamos a Texas y así poco la historia se devuelve. Ya no sé si que nos devuelvan a Texas con todo y los tejanos. No, mejor así. Oigan, pues acá también en Arizona se cuecen aves, ¿eh? Los Redskins. Sí. Los Pieles Rojas, mucho racismo. En fin, doctor, qué bueno. Sí, estamos allá en Azteca Tucson y también con la Onda Phoenix en radio ya, colaboraciones. Y pues gracias también a usted por seguir con nosotros. Y ayer estaba, fíjese, pensando, ya tenemos 9 años dándole lata a Lorenzo Meyer, decía, recuerdo. Ayudándonos aquí, ayudándonos a entender más nuestro país o a confundirnos más, dice usted. A confundirnos, porque ni crea que yo lo entiendo. Ya somos varios. Doctor, pues una explicación diferente. Nos gustaría escuchar a usted una perspectiva de lo que está ocurriendo con la casa del hijo del presidente, este debate que sigue todavía dando de qué hablar. ¿Cuál es su perspectiva al respecto, doctor Lorenzo? Bueno, que es un tema que se ha hecho muy grande, no por que valga la pena el tema, sino por encontraron una vía para una de las muchas vías de los adversarios de Andrés Manuel y de la 4T para socavarla, ya que la parte medular de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, pues es la lucha contra la corrupción, una corrupción endémica en México, eso ya no queda duda, y sí es uno de los grandes problemas a resolver, que no se va a resolver en este sexenio, quizá ni en varios, pero que había que empezar. Y entonces, usted acaba de decir la casa del hijo del presidente, pero para empezar, ahí está el problema. No es su casa, es una casa que rentó con su esposa. Y la esposa, como ya lo dijo también Andrés Manuel, es una señora que trabaja y que tiene dinero. Entonces rentaron esa casa a uno que fue un personaje que fue ejecutivo de una empresa de Baker Hughes que se dedica a la extracción de petróleo en aguas profundas, según tengo entendido. Y esas aguas profundas no son la prioridad de Pemex ahora, lo fueron. Y total, no llegaron a nada, pero en fin, lo fueron en la época de Calderón, cuando se insistió mucho en la necesidad de ir por el tesoro que estaba en aguas profundas mexicanas y que había que buscar inversiones extranjeras para que se pudiera sacar. Esa fue una época. Ahora, la persona que le rentó esta casa en Houston sí está ligada a la firma, o estuvo ligada a la firma Baker Hughes, pero según le entendí y según informó Fabricio Mejía, un colega con el que comparto espacios en los lunes con Carmen Aristegui, este señor, para empezar, ya no se dedica a esto de el petróleo, o se dedica menos, ahora está en lo de los autos eléctricos.
Y en los últimos años, cuando estuvo todavía con la empresa petrolera, estaba a cargo de las operaciones en Canadá. En fin, que hay motivos para sospechar algo, bueno, pues sí, no lo niego. La suspicacia, como dice Fabricio Mejía, es parte del periodismo. Así se empiezan las investigaciones. Se sospecha que en Watergate metieron la mano enviados del presidente Nixon y sí, en efecto, salió todo el tema. Se sospecha que la Casa Blanca de los Peña Nieto tenía que ver con una empresa que ya había construido carreteras en el Estado de México y que tenía buenos contratos allá, y sí, salió cierto. Ahora, se renta una casa en Houston y bueno, se dice por aquí, vamos a tratar de encontrar la contradicción, una contradicción fundamental, por cierto, entre el discurso diario del presidente en las mañaneras y un caso concreto. Pero hasta ahorita no ha salido nada más que la suspicacia. Y el presidente en las mañaneras ha dicho, búsquenle, pero no hay ningún contrato, ninguna relación entre quien les rentó a mi hijo y a su esposa esa casa y contratos con Pemex. Quien lanza la acusación, digamos, así soterrada, pues tendría que ahondar, porque de lo contrario, y así espero realmente que así sea, el tiro salga por la culata, porque si no se encuentra la relación entre el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador y el ejecutivo de esta empresa Baker Hughes, de tal manera que se pueda sostener, como en el caso de la Casa Blanca, entonces en realidad puede terminar por afianzar el discurso de Andrés Manuel, que todavía no está claro, lo acepto, pero eso quiere decir que no está claro ni que hubo ni que no hubo una influencia del hijo de Andrés Manuel en Pemex para que le dieran los contratos. Que la empresa no es la ideal para que le den contratos porque se dedica a eso de aguas profundas y la prioridad en el caso de Pemex ahora son las aguas someras y las superficies, los pozos ya en tierra. Así que, la pelota está exactamente en el otro campo, en quienes lanzaron esta acusación soterrada y quienes le dan, credibilidad a esto. Hay el otro punto de poner una casa, pues sí, no es impresionante, pero sí es una casa que la rentaría una familia con ingresos altos, que parece ser el caso de la esposa, no del hijo de Andrés Manuel, de su esposa. Pero pues ahí sí cada quien elige a la esposa y la esposa elige al otro. Si ella es la del dinero y el otro es el que no tiene, pues es muy el asunto de ellos. Aquí viene casi al revés de la posición bíblica. Como ya todos sabemos, según la Biblia, cuando Adán, inducido por su esposa, comete este pecado de comerse una manzana, pues el castigo le llega a los hijos,
que a mí me parece una barbaridad, aunque propia de la época en que se escribió la Biblia, de que los hijos son responsables de lo que hagan los padres, pero que los padres sean responsables de lo que hacen los hijos, que quieren vivir en una casa así, bueno, pues eso es también pues no le llamaré una barbaridad, pero algo bastante cercano a eso. El hijo ya es grandecito, ya tiene 40 años, ya sabe lo que hace y ya es independiente. Entonces, si a él le apetece esa forma de vida, pues bueno, no sería la aconsejable desde mi punto de vista, pero él puede hacer lo que quiera. No es funcionario público. Entonces, que la casa sea pues lujosa y en un buen sitio allá en Houston, nadie lo niega. Que Andrés Manuel, como presidente y antes como funcionario en otros niveles, nunca vivió en una casa así. No sé de dónde le salió al hijo el apetito por esas casas, pero yo sí puedo decir que conocí 3 de las casas de Andrés Manuel, donde vivía con sus hijos, y eran, pero de lo más modesta, 2 aquí en Copilco y una allá en el fraccionamiento Galaxia, en Tabasco. Era su vida como dirigente de partido, como funcionario, era modesta su vivienda y la forma como vivía. En realidad le conocí 4, 3 en México, una junto al Metro Zapata, y bueno, que el hijo se vaya por otro lado, pues no tiene por qué. Lo que dice usted, si una cosa es la vida del hijo, mientras no se demuestre que haya esa conexión de, vaya, conflicto de interés, la vida del hijo de Andrés Manuel no tiene por qué vincularse con el presidente, doctor. Formalmente no, alguien puede decir, bueno, pero no está solidarizándose con la forma de vida del padre. Bueno, pues por lo que ha dicho él, ¿no? Porque lo que se critica es que si el presidente decía, a ver, se cuestiona aquí el discurso de renovación moral o de ética moral o de austeridad o de no buscar el dinero, como decía el presidente en la mañanera, que eso sí, es lo que se cuestiona. Y él dice, yo nada más soy responsable de mi hijo menor de edad. Hasta ahí llegó. Hace Eso ya sí. mucho que lo señaló. Sí. Entonces, el tema, ¿por qué es, si no se tiene la prueba, como en el caso de la Casa Blanca, donde OHL era la contratista en las carreteras de cuota del Estado de México bajo el gobierno de Peña Nieto, y ahí sí está la liga derechita, y la relación pues no se puede negar, salvo que se ponga un fiscal especial como hizo Peña Nieto y este fiscal sea su amigo, bueno, el amigo del secretario de Hacienda de entonces, si se diga no hay ningún problema aquí, pero hay que tener más pruebas antes de lanzarse a esta pues suspicacia ya convertida en acusación. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, no hay nada concreto, pero sí el darle vueltas al tema. Me parece muy natural que así suceda y va a seguir sucediendo. Y no deja de tener cierto efecto positivo, porque mantiene, digamos, bien despierto al gobierno de Andrés Manuel en ese punto, que no deje ni siquiera que las apariencias puedan entrar en escena, apariencias que pueden llevar a la suspicacia, porque está el ojo de la prensa y de los adversarios completamente abierto y
viendo, focalizando cualquier contradicción. Y bueno, pues a la larga, el interés colectivo no queda mal servido, porque, insisto, si no se prueba, entonces se revierte y se dice, bueno, aquí están lanzándose sobre él, no hay ninguna sustancia, entonces quienes lanzaron esta sospecha son los que se ponen en evidencia. Pero para todos nosotros, pues sí nos conviene que haya sospechosismo para mantenerlos a los funcionarios de cualquier nivel, pues... Lo que se haga ya no se puede ocultar, o tarde o temprano sale a la luz pública. Exactamente. Yo creo eso y dada la historia que tenemos de corrupción, que sí está anclada en la época colonial, pero que de plano se desbandó un poco, por ejemplo, con Santana, pero en el siglo XX, fines del siglo XX y XXI, desde Miguel Alemán para acá, esa era la marca de fábrica del sistema político mexicano. Entonces, para irlo limpiando, pues sí, por malas razones, creo yo que se lanzó esta idea, pero a la larga sí es de uso positivo para el sistema en su conjunto. Claro que ha de irritar mucho a Andrés Manuel y a su hijo y a otras personas, pero si no se demuestra la conexión, no hace daño, sino al contrario. Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente del desarrollo, doctor, y como siempre un placer, y vamos a seguirlo consultando en este año si nos permite, por supuesto. Ándele, Luis Alberto, y sigan conquistando territorio. No más que para acá, para la costa oeste, mejor, California, por acá nos vamos a ir también. Sí, es bonito. Ándele. Un abrazo, buenos días, doctor, el doctor Lorenzo Meyer para Proyecto Puente con esta disertación interesante. Corte.